Muy bien. Este, vamos a ver, porque uno se propone hablar de muchas cosas, pero los hechos son los hechos y hay que estar atento a lo que la gente quiere que hablemos. Entonces yo no puedo otra cosa que dejarme fijar la agenda, lamentablemente. Y el señor presidente de la República nos está fijando la agenda permanentemente, lo cual no es bueno, o sea, más, pero es así, es así. Yo creo que a veces a la gente no le parece importante los hechos del exterior, del país, los ve lejanos, los ve como algo que no va a incidir en su cotidianidad, en su vida propia. Sin embargo, yo creo que estamos en un mundo en que cada vez está más interrelacionado y los hechos están pegándonos más de lo que nosotros pensamos y me refiero entonces a ese tipo de cosas. Decirle que mire Andare, no importa que esté ahí, que vea Sí, ya Andare. veo, ya veo. De manera que la idea es hoy referirme a puntos, a situaciones que están en el mundo, se están viviendo en el mundo, y después relacionarla con los que se ha planteado por el señor presidente. Primera cuestión, el mundo vive una muy peculiar, apremiante tensión conflictiva. Eso no podemos llamar guerra, no podemos pensar en que estemos otra vez en la prolongación de la Guerra Fría. Es algo distinto, pero es una situación conflictiva importante, dada por la situación que se vivió por la pandemia, dada por lo que ha sido lo que está haciendo el desplazamiento del eje hegemónico, económico, comunicacional, militar de Occidente a Oriente, con lo que es la crisis del capitalismo, con lo que es el problema ecológico y con lo que es la conflictividad causada por la eclosión de la revolución por los derechos de tercera generación, yo llamaría, que tienen que ver con todos los grupos minoritarios, con lo que es la igualdad de género, con lo que es la diversidad. Todo eso hace que el mundo esté atravesando una situación extremadamente conflictiva. En el centro de esa cuestión está China. O sea, cuando hablamos de que el centro hegemónico se está trasladando de Occidente a Oriente, estamos pensando en China. China, primero, cuando hablamos de la pandemia, sabemos que surgió en China, que China fue la primera nación en salir de la pandemia y que China elaboró las vacunas primeramente, que China está empezando a resurgir económicamente después de la pandemia mucho más rápido que los demás países. El tema es, cuando hablamos de la crisis del capitalismo, no está claro si China es capitalista o es qué. Lo cierto es que la economía se desenvuelve con la productividad y competitividad propias del capitalismo, con el ejercicio del sector privado sobre los medios de producción, pero con una tutela muy fuerte por parte del Estado. Alguien dice que puede ser capitalismo de Estado, alguien dice que es una mezcla entre el capitalismo en lo económico y el comunismo en el sistema político. Yo no comparto esta segunda posición, me parece que no se trata ya de una coincidencia entre dos extremos, como que no es la lógica del caso.
hay incompatibilidades que serían del caso, que serían de rigor y que no admitirían de ese tipo de solución. Para mí en China puede haber un capitalismo de Estado, sí, puede expresarse de esa manera, pero para mí en China hay de alguna manera un apego a principios socializantes y un apego a las ideas de que para que esos principios socializantes se plasmen, se necesitaba salir de un país de base agrícola a un país de base industrial. Y entonces proclamar socialismo a lo Mao sin haber transitado por un capitalismo que genera obreros industriales, proletariado, no parecía posible dentro de los propios vaticinios de los teóricos marxistas. Entonces, por allí hay planteos que uno a veces llega a pensar de que hay una premeditada evolución capitalista guiada por un partido comunista que aspira a generar las condiciones para que pueda cambiarse el sistema. Y por ahí está China, digamos, en esa incógnita que para todos, mi posición obviamente está llena de signos de interrogación en todo esto, y la vida lo está de alguna manera decantando, las situaciones están decantando. Lo cierto es que también China en este momento es potencia nuclear y está revolucionando la tecnología nuclear con una un nuevo producto, el torio, que hace mucho más eficiente y seguro el manejo. Torio, un nuevo producto que hace mucho más eficiente y seguro el uso de la tecnología nuclear. Y ha revolucionado la tecnología en comunicaciones, que es una de las bases de lo que ha sido la predominancia, la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Son tres patas: lo económico, lo comunicacional y lo militar. Y en lo comunicacional, China los está superando y forma parte de la guerra que están entre ellos en el plano productivo comercial. China lo está superando con una aplicación que en este momento es independiente de todas las aplicaciones que se están dando en el mundo, de Google, de Microsoft, es independiente, la usan ellos. Y según dicen, es mucho más eficiente, rápida y conlleva todas las funciones que se están realizando por el ser humano. Entonces, China está superando en crecimiento, el crecimiento de China está siendo muy superior. China está superando a Estados Unidos en aplicación de inversiones en ciencia y tecnología. En este momento, Estados Unidos viene decayendo en esa materia persistentemente y China viene aumentando persistentemente. Estamos hablando de porcentaje del producto del 2-3% en China y de 0, algo en Estados Unidos. De manera que todo hace indicar que la potencia china se está imponiendo, está ganando la pulseada y está generando más condiciones de competitividad y de productividad para el capital que en Estados Unidos. Y a raíz de eso, entonces, el mundo no puede quedar así como así, tiene la reacción, no se ha de esperar. La que tuvo Trump fue de recomponer un proteccionismo en Estados Unidos, proteccionismo, lejos del libre mercado. Y vimos a China diciendo de que ellos eran partidarios del libre mercado, que no aceptaban, que veían mal el proteccionismo de Estados Unidos. Todo lo que es anti-acuerdos de comercio. China en este momento se está imponiendo en lo que es la actividad comercial, tiene unos grandes acuerdos con el sureste asiático, con países del Pacífico. Entonces hay una decadencia de Estados Unidos, la retirada de Estados Unidos de Afganistán también es símbolo de esa decadencia en el plano militar,
Y ahora la idea es Estados Unidos cambiar esas intromisiones de ese tipo por algo que, por ejemplo, trata de buscar los aliados. Y Australia, la propia Unión Europea y América Latina son áreas que están en puja, en el medio de la contienda, tienen que acomodar el cuerpo. Y en este momento está buscando un acuerdo, no, realizó un convenio con Japón, con la India y con Australia, por el cual los provee de submarinos nucleares. ¿Cómo, O sea cómo? que los provee, Estados Unidos provee en ese acuerdo de submarinos nucleares a esos países. Quiere decir que hace de Australia, por ejemplo, y de la India, que no son países nucleares, los está convirtiendo en tales. De hecho, bajo la bandera nuclear de Estados Unidos. Ese tipo de situaciones que están pasando en el mundo son realmente importantes. Van a generar, de alguna manera, están generando consecuencias en los distintos planos. Donde China tiene asignaturas pendientes es en lo que es la parte ecológica, porque ese tremendo desarrollo que está integrando a 800 millones de personas al mercado pleno de consumo. Hay que hacer ese proceso. Ese tremendo desarrollo de China ha logrado que, se ha visto dado por determinadas situaciones en las que lo ecológico no se ha visto contemplado. Entonces China tiene ese problema de que lo ecológico es asignatura pendiente. Y en tema de los derechos de tercera generación también. China, evidentemente, no, dentro de los parámetros que nosotros tenemos, no se caracteriza. O en China yo diría no es preocupación, no es un tema que se hable en China, no es un tema que preocupe aparentemente por lo que nosotros sabemos. Más de la cuenta. Entonces, a todo esto, el capitalismo tiene una gran concentración de capital, es una sociedad en todo caso, en el mejor de los casos, que integra a los 2 tercios y no a los 3 tercios, que hay un tercio que está fuera del negocio. Hay una depredación cada vez mayor del medio ambiente. El cambio tecnológico sí le imprime ciertas características cambiantes a esa situación del capitalismo. La robotización es una de ellas, para bien o para mal. Todo lo que hace la comunicación, que robotiza al consumidor de alguna manera, que le genera, y ahora viene la inteligencia artificial, que termina decidiendo por nosotros. Es decir, que el ser humano se cambia muchísimo con todo esto y eso hace que esa crisis del capitalismo sea diferente. Bien, y a todo esto, en medio de este vertiginoso cambio mundial, de esta vibración mundial, el presidente sale con el acuerdo de libre comercio con China. Primero que creo que lo propusieron más los chinos que el gobierno uruguayo se planteó. Y segundo, que en este momento lo que hay que hacer es ser cauteloso. En este mundo, lo primero que hay que hacer es ser cauteloso y no ser un lanzado. Entonces, todo como está la cosa, no es cuestión de que se diga, bueno, como China es el sol que más calienta, vamos a acercarnos a China. Eso no es la posición del gobierno, ni debiera ser la posición de un gobierno. Debiera ser una posición mucho más pensada en un desarrollo integral del país, cuáles son las estrategias independientes o en el marco, sabiendo de la contienda mundial,
bueno, ¿cómo se acomoda el cuerpo? Acomodar el cuerpo en esa contienda mundial no es plegarse a uno de los bandos, y menos un país chico como Uruguay. Acomodar el cuerpo es otra cosa, es buscar una integración productiva entre los países que tienen condiciones para hacerlo, en los países que tienen que potenciar sus recursos, en los países que tienen que absorber capitales y darles un contexto de rentabilidad. Y lo que tenemos que buscar es potenciar nuestro empleo. Yo ya en la charla anterior me expresé por qué no, di varias razones por las que me parecía que el acuerdo de libre comercio con China, así como estaba planteado, en el contexto de romper el Mercosur, porque no hay otra, señores, en el contexto de romper el Mercosur, a Uruguay no le servía por un montón de razones. Y en segundo lugar, entonces, el gobierno uruguayo, de la voz de su presidente, se planta en la CELAC. La CELAC, que de alguna manera promovida por el presidente mexicano, intenta dar una opción, una alternativa a la OEA. Una OEA que, entiendo yo, está descalificada por los dichos y por los hechos. Por los dichos de su presidente, que no tuvo el pudor de defender una institucionalidad que tenía muchos años, la tiró por la borda, y por los hechos de haber promovido nada más ni nada menos que un golpe de Estado en un país de América, alegando razones totalmente falsas. Aunque, Carlito, aunque ya viene con la pata media quebrada, la OEA desde hace un buen tiempo, desde la que vos cuando eras, vos sos un tipo joven, pero cuando eras más joven, lo sufriste en carne propia cuando la dictadura de América Latina. La OEA estaba ahí. Sí, en realidad, digamos, estos son los últimos acontecimientos, sí, pero por algo la OEA expulsó a Cuba, por algo la OEA de alguna manera hizo la vista gorda y promovió golpes de estados en América Latina, pero en los últimos tiempos ha recrudecido esa OEA que supimos aquilatar cuando éramos más jóvenes. En los últimos tiempos ha resurgido esa OEA y es una OEA que calla frente a lo que pueden ser claras violaciones de derechos humanos ante protestas legítimas y pacíficas en Chile, en Colombia, en otros países, que calla ante la falta de división de poderes en El Salvador, que calla ante el golpe de Estado en Honduras, que calla ante todos otros episodios de la vida, el intento de golpe de Estado de Fujimori en Perú. En realidad, estamos hablando de un organismo que no tiene ninguna consistencia, ninguna legitimidad, salvo, incluso la propia derecha latinoamericana ha buscado otras cuestiones aparte de la OEA, como la Alianza del Pacífico o el Grupo de Lima, de manera que la OEA no está teniendo vigencia, y yo creo que tiene sus días contados. Y que México, un país de la envergadura de México, su presidente esté llamando y convocando a otra reunión en la que participan 33 naciones representadas por su jefe de Estado, esté generando esta reunión y vaya el presidente de la República de Uruguay a escupir el asado, tratando de ver cómo puede desbaratar una reunión y buscando las 5 patas al gato en las fallas en la democracia de algunos países, que puede haber violaciones de los derechos humanos integralmente, pero ¿quién tira la primera piedra? Y cómo no estamos planteando las abrumadoras problemas de derechos humanos, pero en Colombia, que se matan hasta diariamente, masacres diarias de campesinos, en Brasil lo que se ha hecho con la población indígena, de lo cual poco se habla y es tremendo. En Paraguay las muchas cosas que se saben de violaciones de derechos humanos fundamentales, de todo lo que son organizaciones sindicales o campesinas.
cantidad de países, bueno, ni que hablar lo que pasó en Chile, lo que pasó en Colombia. Entonces, por allí, si vamos a una reunión y decimos que porque promovieron una trifulca en Cuba, cientos de personas que deben haber sido, o quizás miles, porque la pandemia golpeó con fuerza y seguramente habría desconformidad. Bueno, ahí es un escándalo, y por eso entonces es una gran... Disconformidad en el marco de 60 años que no deja pasar nada. Claro, entonces, por ahí nosotros creo que, digamos, estamos mal, porque otra vez estamos operando sin ecuanimidad, estamos operando con un sesgo ideológico importante, estamos operando con una falta de tino, falta de prudencia en las relaciones internacionales. No se va a una conferencia internacional a, de una manera, descalificar o para generar una contienda con las partes. Se va a una conferencia internacional, independientemente del gusto o no gusto que tengamos sobre la conducción económica, la conducción política o económica de los demás países, a plantear los temas de la agenda, qué posición tiene el país sobre los temas de la agenda, y no se va a hacer una crítica mordaz sobre los otros países. No se va a eso. Como se le contesta, bueno, si se quiere hacer eso, busquemos un foro alternativo y discutamos todo eso, pero no se va a eso. Implica un prejuicio, una falta de sensibilidad en todo lo que tiene que ver relaciones con el exterior, y que, a ver, cuando se va a negociar con China un acuerdo de libre comercio, ¿se le dice a China, usted no es democrático porque yo no he visto elecciones en su país? Cuando se va a negociar con países árabes, que gracias, que buena cosa sería negociar con los países árabes que tienen mucho dinero y pueden tener necesidad de nuestros productos, por ejemplo la miel uruguaya podría ir a los países árabes directamente. ¿Saben lo que pasa con la miel uruguaya? Va a Alemania, los alemanes la mezclan con otras mieles de menor calidad y se lo venden a los países árabes a mucho mayor precio que lo que lo vendemos nosotros. Entonces, qué bien sería negociar con los países árabes. Pero no vamos a ir a negociar con los países árabes a decir, usted no es demócrata, señor, porque aquí el gobierno se elige entre 4 paredes y los ayatollahs tienen una representación en el gobierno. Como si cuando el gobierno chileno tenía representaciones de Pinochet, o Pinochet era senador vitalicio, hubiésemos dicho, ahí no hay democracia plena, no negociamos nada con Chile, ni traemos nada de lo de Chile, bien que se trajo y se negoció con Chile y se buscaban acuerdos de libre comercio aún en ese estado de cosas. Entonces, ese es lo que está pasando en un mundo convulsionado. No podemos estar generando cuando se buscan acuerdos que sean más hábiles. ¿Qué planteaba la CELAC? ¿Cuáles son las resoluciones que no entiendo cómo el gobierno a qué fue entonces? Porque las resoluciones fueron buscar que haya un consenso de países en los cuales no se consideren los problemas internos dentro de cada país, no se consideren como condenables, es decir, que se respete la autodeterminación de los pueblos. La segunda es buscar soluciones para el desarrollo conjunto post pandemia, y lo tercero es rechazar el bloqueo de Cuba. Esas son las posiciones que se han interpretado como consensuadas dentro de ese organismo. Ahora, yo no quiero pensar que justamente Uruguay y Paraguay hacen el mismo planteo. Un planteo descalificante, un planteo que trata de romper esa nueva organización, obviamente, reivindicando en el fondo, sin decirlo, la OEA.
Ahora, hay un señor que vino a visitarnos. Yo no quisiera pensar, yo no quisiera afirmar que fuimos a hacer ese planteo, tanto en Uruguay como en Paraguay, por la misma razón. Porque previo a la reunión vino el presidente del BID, el primer presidente del BID que no es latinoamericano, que es estadounidense, porque fue promovido por Donald Trump para la presidencia del BID y fue votado por el gobierno uruguayo contra una tradición latinoamericanista de presidentes del BID, como Enrique Iglesias lo fue, que eran latinoamericanos, que eso nos malquistó con otros países como Argentina y no se malquistó el propio gobierno dentro de sí mismo, porque fue, según dicen, una de las causas, unas posibles causas de la renuncia de Talvi. Ese señor vino acá antes de la reunión, Mauricio Klaver. Ese señor vino acá y ese señor había hecho en febrero, no una reunión sí de los países latinoamericanos y del CELAC, pero no de los gobiernos, de los representantes de las empresas de los países latinoamericanos y la CELAC. Esas empresas textualmente está planteado, socios del sector privado sobre el futuro de América Latina y el Caribe. 40 líderes empresariales se reunieron a instancias del BID. Yo pensaba que el BID tenía instancias de apoyo a los gobiernos. Se buscaba siempre créditos para el desarrollo, créditos para la infraestructura, tal forma de que el BID podía ser un banco que diera ese dinero en condiciones más favorables dentro de proyectos. También lo fue, también, al igual que la OEA, el BID supo buscar reformas estructurales. Damos el préstamo en tanto y cuanto hagan tales y cuales reformas en las partes del sistema económico. Muy bien, pero yo pienso, a reunión de zorros, matanza de gallinas. Salao. Una reunión de 40 líderes empresariales. Y esas empresas para definir el destino de América Latina. ¿Cómo es que vamos a reactivar después de la pandemia? Lo designa esas empresas. Algunas de esas empresas, veamos, Amazon, Banco Santander, Citibank, Coca-Cola, Copa Airlines, Google, Grupo Sura, IBM, Itaú, JP Morgan, Mastercard, Mercado Libre, Microsoft, Scotiabank, Telefónica, Visa, Unilever, Bayer. Señores, esas son las empresas que se reunieron para ver el futuro, cuál iba a ser el futuro de América Latina post pandemia. Auspiciadas por el BID, que realmente demuestra que su nuevo presidente tiene una predilección sobre el sector privado, que no se cree en el sector público. El señor vino acá y vino a Paraguay, poco tiempo antes, días antes de que fueran los presidentes a romper una conferencia internacional. Yo no puedo pensar, pues sería muy triste, que fuimos a cumplir ciertas órdenes o a hacer ciertos mandados. Yo no lo puedo pensar, será una coincidencia. Pero destaco que por dónde camina cada cual. Es decir, esto que está pasando, los ciudadanos lo pueden ver muy lejano de su problemática diaria y cotidiana. Pero créanme que en el mundo que estamos, hoy todo esto incide en nuestra vida cotidiana y que por este camino que se están transitando no nos conduce a un país mejor, sino que nos conduce a sumergirnos en un pantano, en una problemática mundial muy, muy riesgosa. Nosotros no podemos transitar por un pantano, tendremos que transitar por terrenos más firmes. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes
aunque quizás yo pueda avisar que el lunes tenga algún inconveniente de horario y podemos arreglar Sí. alguna otra, después lo vemos. Carlos Viera, la verdad, tiraste unas cositas ahí. Siempre lo son interesantes, pero hoy para el Néstor, por lo menos yo hablo a título personal, recordé viejos informes políticos, pero actualizados. Y esto fue un verdadero, de al cabo a rabo de donde arrancaste, un verdadero informe político para que la gente saque apunte. Gracias, Carlos Viera. Muchas gracias a todos. Pasarla bien. Un abrazo. Lo mejor posible. Adiós. Vamos arriba, vamos arriba.